A ver, tenemos un video explicativo acerca de esta rueda, este dibujo en sí, pero vamos a ir viendo de qué se va tratando todo, ¿no? Dice, según la tradición, en estado de meditación se le presentó a Buda la visión de una gran rueda girando constantemente. Esta rueda abarcaba toda la existencia y contenía a todos los seres. La vio girando de día y de noche, vida tras vida, época tras época. En el eje de esta rueda observó tres criaturas: un gallo que picotea golosamente la tierra, una serpiente con los ojos rojos brillando de ira y un cerdo que se revuelca en el lodo de manera inconsciente. Las tres criaturas forman un círculo y cada una está mordiéndose la cola o está mordiéndole la cola a la figura que tiene enfrente. Estos tres animales, los tres venenos, representan las causas del sufrimiento. El gallo personifica la codicia, la avaricia, la vanidad, y la serpiente simboliza la tendencia a la agresión, movida por un íntimo egoísmo. El cerdo, por su parte, la ignorancia, con la que apenas puede conocer qué ocurre a su alrededor. Faltando el tilde aquí, ¿no? Resumiendo, los esfuerzos por satisfacer los deseos están simbolizados por el gallo y lo hacen por medio de la agresión. Serpiente, haciéndonos insensibles e ignorantes, cerdo. Esta ignorancia nos empuja hacia el egoísmo y así renace de nuevo el gallo, condenándonos al ciclo imparable de la rueda. Alrededor del círculo del eje sigue un segundo círculo dividido en dos mitades, una blanca y otra negra, con figuras de hombres y mujeres. Los de la mitad blanca representan a los que siguen la senda correcta, alcanzando una ascensión espiritual. En la parte oscura están los individuos que han elegido el camino de la oscuridad y así van descendiendo hacia las tinieblas. Un tercer círculo envuelve a los anteriores y se divide en 6 segmentos. Cada uno representa un mundo entero y simboliza un estado mental o un plano de conciencia. Está el mundo de los dioses o devas, que disfruta todo tipo de deleite. Su existencia es como un sueño placentero. Está también el mundo de los asuras, que viven en un estado de constante hostilidad y envidia, siempre peleando. Y en el siguiente segmento habitan los pretas o espectros hambrientos. Su hambre es atroz, pero la comida que llega a su boca se convierte en fuego. En otro segmento moran unos seres atormentados, algunos congelándose en el hielo, otros quemándose en el fuego, otros sufriendo suplicios horribles. En el siguiente segmento se mezclan diferentes animales: peces, insectos, pájaros, reptiles, mamíferos, unos pacíficos y otros depredadores. En el último segmento se encuentran los seres humanos, con sus tendencias, pertenencias, algunos cultivando la tierra, otros comerciando, otros cocinando o meditando. Sus habitantes no permanecen siempre en ellos, aparecen en un mundo y luego reaparecen en otro, según su karma y el aprendizaje de las vidas sucesivas. Cada sector representa un nivel de existencia condicionada, y se dice condicionada porque es consecuencia de las acciones propias de cada uno a través del karma. Finalmente, el círculo de la periferia está dividido en 12 segmentos. En ellos vemos escenas que representan el proceso por el que pasan los seres vivos de un mundo a otro o bien reaparecen en el mismo. Las 12 escenas son un ciego, el alfarero, un mono, un bote con 4 pasajeros y un guía, una casa vacía, un hombre y una mujer embarazados, una persona con una flecha clavada en el ojo, una mujer que ofrece una bebida a un hombre, alguien que corta una fruta en un árbol,
una mujer embarazada. El 6 es un hombre y una mujer abrazados, perdón. Y el 11 una mujer pariendo, el 10 una mujer embarazada. Después lo vamos a ver bien esto. Un hombre que lleva un cadáver, en el número 12, a la pira funeral. Cada una de estas partes corresponde a una etapa del ciclo de causa y efecto que mantiene al ser atrapado entre los 6 reinos del círculo precedente. La rueda completa la sostiene con sus garras un monstruo de largos colmillos y 3 ojos que lleva una corona de calaveras. Por encima del monstruo y a su derecha hay una figura vestida con un hábito y señalando con el dedo hacia el extremo izquierdo, donde se percibe un sendero que desaparece en el horizonte. Después de muchos periodos de vida, muerte y reencarnación, habiendo completado todos los trabajos a realizar y habiendo alcanzado la sabiduría, las almas salen de la rueda del samsara, prisioneran las garras del monstruo y se elevan por el sendero que une la tierra y el cielo, accediendo a nirvana, el cese del sufrimiento, el paraíso para otras creencias. La rueda de la vida o rueda de samsara es una síntesis del antiquísimo saber tibetano y presenta las causas del sufrimiento no de una forma pesimista, sino ofreciendo la posibilidad de redención a nuestra efímera existencia. Y es hermosa la composición, es hermoso el saber, el relato. Hay una cosa que debemos tener en cuenta. ¿Por qué no esa insistencia parecería ser de las personas o seres espirituales, o llamados así espirituales, o místicos, o personas de estudios místicos, refieren siempre a las culturas, digamos, hinduistas, orientales, casi todas ellas? ¿Por qué? Y esto es fundamental como para arrancar todo esto y como para empezar a reflexionar. Porque incluso muchos cristianos comienzan a entender, una vez que se sacan ese cuco, también impuesto desde los dogmas, que el reiki es malísimo, es diabólico y cosas por el estilo, ¿no? Cómo sistemáticamente y a medida que nos vamos occidentalizando, y hay todo un extremo en sí, con respecto a estas diferencias que hay con la sabiduría, ya apartado en sí de la espiritualidad, la sabiduría que tienen estas corrientes de pensamiento, me atrevería yo a llamarlas, porque es así como las veo, que son las culturas orientales. ¿Por qué hay una referencia? Porque justamente todas estas corrientes atañen al crecimiento del ser humano. Todas estas corrientes apuntan a que el ser humano crezca, evolucione, que conozca su naturaleza multidimensional, que se vea, se crea un Dios, que se sienta, se sepa un Dios. Y evidentemente esto marca una libertad enorme y marca una distancia juxtapuesta a lo dependiente de los dogmas, porque uno solito, desde su casa, se arma un mundo en el que ser medianamente equilibrado,
feliz, realizado. Y cuando esto queda en manos de los dogmas, la cosa pasa a ser ya medio rara, medio dependiente, medio de cucos, de miedos, medio de ganarse algo, ganarse el cielo, ganarse la eternidad, ganarse el cielo, aunque el cielo es algo definitivo, porque después de esta vida no hay más nada, o sea, está ese cielo o esa eternidad, ¿para qué? ¿A santo de qué? Y bueno, siempre tiene más preguntas que respuestas un feligrés que sigue estas corrientes espirituales dogmáticas que no le dan más opciones que el cielo y el infierno. Entonces, claro, eso se reduce muchísimo y de hecho es muy triste. Es demasiado triste pensar el hecho de que me tocó en suerte esta existencia, frente a las existencias que viven algunos seres humanos, las cuales directamente yo digo, a ver, hubiera preferido esa, ¿no? ¿Por qué me tocó esta? O sea que ya lo injusto en sí que es esa vida, que te tocó en suerte, y que debes así y todo ganarte un cielo o un infierno según tus acciones, y eso es todo, realmente, si un cristiano se empieza a pensar en eso, y directamente ya por una cuestión de conveniencia nomás, de lotería, de rifa, y digo, me voy para los dogmas orientales, que por lo menos me ofrecen venir de vuelta y intentar de otra manera o con otra forma, ¿no? Que una sola existencia, sí, y ya está, con lo que te tocó en suerte, y ahí peleala por merecerte una eternidad, un cielo, o te vas para el infierno con un diablo que es antagónico de Dios, y entonces si es el enemigo de Dios, fíjate que está como una misma altura. O sea, es una religión politeísta porque no solo tiene un Dios, sino que tiene un antagónico. El antagonismo no es desparejo, el antagonismo justamente es como el esquema del político. Si va a debatir con alguien, no lo hace con quien está abajo en las encuestas, porque le está dando, como decimos por acá por el Río de la Plata, changüí. O sea, nadie va a debatir, a poner en el mismo lugar en el que está uno a alguien que viene sumergido. No, eso no existe. Entonces los debates existen porque en realidad ya todo el pescado está vendido, y bueno, ¿y por qué? En igualdad de condiciones ponen a candidatos allí a ganar un puntito más, un puntito menos. Pero no es porque vengan demasiado sumergidos uno u otro. Pero esas son las leyes del juego. Pero eso es la ley, digamos, de la naturaleza, no importa dónde la mires. Bueno, en este caso, esos dogmas que se jactan de monoteístas, de hecho nombran más al antagónico que al propio Dios. Entonces, para nada. Si hay un antagónico, bueno, forman ese panteón de deidad, una deidad oscura y una deidad blanca, clara. O sea, hay un Dios y hay un diablo. Entonces, eso ya de por sí lo convierte en una religión ya ¿cómo fue que dije? Politeísta. No me estás prestando atención, ¿viste? Así que la primera revelación ya para cualquier cristiano es que no están siguiendo a un solo Dios.
¿sí? Que la base de su dogma es pura y llanamente politeísta, porque entiende que hay un Dios y hay un diablo. O sea que de por sí no tiene más remedio que en sí reconocer esta historia. Bien, eso era un inciso que quería, porque es un descubrimiento, digo. Por ahí muchos abordaron a lo mismo, pero es un descubrimiento que uno de pronto en un momento de la vida hace y dice, esto es así entonces. Bien, fuera de eso, y lo nombro porque en realidad esas religiones monoteístas desdeñan toda manifestación espiritual, toda aparición, toda dimensión. No existe más nada. El hombre muere y su espíritu, o en este caso alma, porque ellos diferencian también entre el espíritu y alma, se va a la eternidad o al purgatorio. Chao, no hay más nada. Así que, además de lo injusto de lo que te tocó en esta vida, porque la gran mayoría le toca la injusticia, a otros le toca ir con el caballo del comisario, todavía tenemos esas dos opciones, ¿no? Que ninguna garantía nos da de tener una eternidad feliz, ¿no? Así que bueno, todo esto para decir que en realidad todas las filosofías orientales ofrecen una libertad a quien adquiera ese conocimiento, que ya no feligrés, que ya no seguidor, que ya no un ser dogmático, porque realmente se puede ser absolutamente ateo, como en nuestro caso, y tener una, digamos, no sé si simpatía, porque en realidad es una cuestión de hacerse de la sabiduría que imparten estas formas de pensar, estas corrientes de pensamiento. Porque esa ideología de vida libre, independiente, nos da realmente un revulsivo de alma, nos enseña a vivir siendo los únicos responsables de lo que día a día vamos generando en nuestra vida. Y entonces eso realmente es maravilloso. Dicho lo cual, una de las cosas hermosas es la descripción de lo que pasa con el alma, con los seres, en estas vidas. No es una sola. Las sabidurías orientales te dicen, no. Si vos pensabas que después de esta vida, o sea, te tocó en suerte lo que te tocó, y después de esta vida, olvidate, no hay más nada, y hay un limbo o un infierno, o sea, te dijeron las cosas a medias, te han recortado la información, y en sí te dejaron muy ciego de algo fundamental, que las riendas las tienes tú. Bueno, cambia bastante las cosas, ¿no? Entonces, es aquí donde decimos, bueno, no voy a creer, pero voy a poner a prueba esto que me dicen uno u otro. Normalmente nacemos bajo, digamos, la égida dogmática de nuestros padres, de nuestra familia. Y casi siempre es cristiana. O sea que, de alguna manera, hemos estado deambulando por alguna que otra iglesia. Bueno, por ahí las respuestas las tenemos. Aunque vagas, aunque exiguas en algunos casos, de las respuestas de ese dogma están. Con el correr de los años y cuando vamos logrando una cierta independencia emocional, y bueno, ahí nos vamos encontrando con que hay otras opciones, claramente. Y
y empezamos a ver la responsabilidad que en el correr de la vida y en las decisiones que nos han ido llevando a una situación o a otra, ha sido pura y exclusivamente nuestra. Entonces ahí las cosas empiezan un poco a cambiar, a tomar otro cariz. Bien, déjame que yo estoy... No, yo tenía por acá... Claro. Tenía como un marquito ahí que me había desaparecido. Ahora sí. Bien. Ahora sí, estamos completitos. Vamos a ir a la Mintipedia, ¿te parece? A ver qué rescatamos de ahí. O sea, me encantó esta descripción. La vamos a ver gráficamente también en un videíto. Pero vamos a ver algunas cuestiones. Dice Sansara, ¿no? Bueno, una descripción acá en sánscrito, que bueno, lo entienden muy pocos. Es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación, renacimiento en el budismo. En las tradiciones filosóficas de la India, en el hinduismo, budismo, jainismo, sajismo, sijismo, que es una religión del estado indio fundada por el gurú Nakak y que se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y el islam, ¿no? Y también en otras como el gnosticismo, los rosacruces y otras religiones filosóficas antiguas del mundo. Según estas religiones, en el transcurso de cada vida, el dharma, acciones hechas para bien, y el karma, consecuencia de lo realizado o decidido, determinan el destino futuro de cada ser en el proceso de llegar a ser o evolución o involución. En este proceso cíclico termina con el logro de moksha o moksha, liberación del ciclo del nacimiento y de la muerte, o sea, la liberación de samsara. En la etimología, samsara deriva del sánscrito samsari, que significa fluir junto, pasar a través de diferentes estados, vagabundear. Samsara es la raíz de la palabra malaya sengara, que significa sufrimiento. La persona sujeta al samsara se llama samsari. Los orígenes históricos del concepto del ciclo de repetición, reencarnación, no están claros, pero la idea aparece frecuentemente en textos religiosos y filosóficos de la antigua Grecia e India durante la primera mitad del siglo del milenio antes de, digamos que ese ser que randómicamente y de una forma, digamos, interpuesta, tenemos todo lo de nuestra era. Nuestra era se marca a partir de el nacimiento de ese Cristo, y podía haber sido también de Buda, de Krishnamurti o de cualquier otro ser que ha logrado esa cristiandad, ¿no? Que Cristo es, o la cristiandad, es un estado del alma, un estado del ser, un estado de conquista álmica. No sé por qué, y bueno, sí sabemos, adoptamos nuestra era a través de el año cero, nacimiento de este Cristo y no de los que acabo de nombrar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, datos a tener en cuenta, cómo vivimos bajo la égida de ese dogma, y que, como decimos siempre, tanto científicos acérrimos como cristianos vivimos en la misma era y la denominamos de la misma manera, ¿no? Bueno, en la India el concepto parece haberse originado en la religión védica por la heterogénea cultural chamánica. El budismo y el jainismo son la continuación de esta tradición.
También el movimiento temprano de los Upanishad fue influenciado por él. La reencarnación fue adoptada por el brahmanismo védico ortodoxo. Los brahmanes escribieron por primera vez estas ideas en los primeros Upanishad, ¿no? Que son, como se conoce a cada uno de los 200 libros sagrados hinduistas, escritos en idioma sánscrito, en los cuales los más antiguos y representativos datarían aproximadamente entre 800 y 400, olviden, digo, adivinen de dónde, de que antes de Cristo, ¿no? Y acá se ven las dicotomías grandes, ¿no? De datar fechas de cuestiones que tienen que ver con otros líderes religiosos a partir de un solo líder religioso de nuestros tiempos, ¿no? Así que fíjate vos, para acentuar la dicotomía te lo voy a leer de nuevo. Se conoce como Upanishad a cada uno de los más de 200 libros sagrados hinduistas escritos en idioma sánscrito, de los cuales los más antiguos y representativos datarían aproximadamente entre el 800 y el 400 antes de Cristo. Tremendo, son antiquísimos y bueno, quisiera el propio Cristo tener la mínima, que yo creo que de haber existido era un ser que evidentemente tenía esta sabiduría porque aparentemente fue criado por los esenios, ¿no? Cultura que realmente sí tendría sabiduría para tirar para arriba, como decimos por acá, y de lo bueno de los evangelios apócrifos, así llamados, esenios, no tienen desperdicio de la sabiduría enorme que tienen, ¿no? Así como los libros de los muertos egipcios, hindú, y demás, ¿no? Sansara es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento en la mayoría de las tradiciones filosóficas de la India, incluyendo las que ya nombramos. Se asume como el hecho irrefutable de la naturaleza. Estas tradiciones difieren en la terminología con la que describen al proceso como es interpretado. En la mayoría de estas religiones consideran al samsara negativamente como un estado de sufrimiento del que hay que escapar. Algunos, como los advaitas, ¿no? Consideran que el mundo es la participación en el samsara, es fundamentalmente maya, la ilusión de la realidad, que nos tiene atrapados a través de los guna, ¿no? Que, según el hinduismo, son las tres cualidades de las que está compuesto el universo: sattva, rayas y tamas, que seguramente deben ser gallo, víbora y cerdo, ¿no? De la propia rueda. Dentro de las diferentes denominaciones en el hinduismo, el samsara es visto como una mera ignorancia de la verdadera naturaleza del ser. No hay diferencia entre el Atman del individuo, el yo, y el Brahman, lo divino, debido a Abdisha, ignorancia, lo contrario de Vidya. El ser cree que la realidad del mundo temporal y fenoménico, lo que lleva a la confusión de creer que el cuerpo material es el yo verdadero. Este estado de ilusión es conocido como Maya, la cual nos mantiene dentro de Kamaloka, es decir, el reino del deseo o reino de la necesidad de Triloka, los tres reinos en la existencia que conforman la realidad total del universo. Según el hinduismo personalista, el samsara es generado por el deseo del individuo de disfrutar aparte de la divinidad y sus allegados, ¿no? Liberación del samsara. El hinduismo tiene varios términos para referirse al estado de liberación de la materia, como moksha, mulki, samadhi o masa samadhi. Las tradiciones de yoga sostienen las creencias diferentes. Moksha o liberación se puede alcanzar mediante el karma yoga o el sendero de la acción altruista, que subviene el ego y obliga a la comprensión de la unidad del todo, ¿no? Repito, el karma yoga o sendero de la acción altruista, ¿no? Ser un ser hacia los demás, ser un ser dadivoso, y un ser, digamos, coherente con el sentido gregario, que subviene
subvierte el ego, que en realidad, ¿no?, lo deja de lado y obliga a la comprensión de la unidad del todo. El ñama yoga o yoga del conocimiento, mediante la discriminación entre lo que es real y lo que es maya, por medio de la intensa contemplación y del estudio de las escrituras védicas, ¿no?, o la sabiduría védica. En este caso, la segunda forma de la liberación de samsara es el conocimiento, ¿no?, discriminando lo que es real o lo que es esta ilusión maya, la ilusión del cuerpo, la ilusión de la realidad tangible, por medio incluso de una intensa meditación, ¿no?, y ese volver hacia adentro de uno mismo, ¿no? Hay otra forma, el raja yoga o meditación, o sea, hay que rajarse meditando, en una palabra, en el cual implica un espectro de prácticas que incluyen variadas técnicas. Entre ellas incluso, obviamente, todas las que conocemos, que son prácticas que a su vez son sanadoras. La práctica de hacer mandalas meditativos, la práctica de hacer mudras, la práctica de hacer tai chi o qigong, o estas artes marciales que son de la divinidad, del ser, del espíritu. Y bueno, y después está como cuarto punto el Bhakti Yoga o camino espiritual o devoción a lo divino, que esto ya es como aquel que se interna ya ¿no?, como monje en un templo y lo que hace es dedicar su vida a la meditación, ¿no?, y a la cultivación ulterior, ¿no?, de su alma, siendo incluso el cuerpo algo, ¿no?, realmente desechable o algo que es una dificultad, como así lo entienden, para quienes profundamente y, como te digo, de una forma ulterior, se abocan a querer de una vez por todas, ¿no?, escapar de samsara. Es evidente que es un grado de conciencia el cual entienden que ya han pasado por todos esos ciclos o que justamente están viviendo, diría yo, me atrevería incluso a afirmar, una de esas vidas en la que en total conciencia renuncian de todo lo físico para, ¿no?, realmente abocarse a una meditación profunda y bueno, y a lo que todo eso conlleva, al viaje eterno del alma por donde se quiera y a los ilimitados estados del ser. Realmente quienes se abocan a eso no están renunciando a nada en sí, sino ganando absolutamente cosas maravillosas, ¿no? Bueno, después está la descripción de lo que en sí, pormenorizadamente, es en el jainismo, en el budismo, en el mahayana, y en fin, ¿no? En las religiones europeas primitivas, dice el samsara, en las religiones europeas primitivas, como el gnosticismo, tiene su origen en las tradiciones mesopotámicas, tales como maovisismo, y esta, a su vez, de las influencias orientales védicas que provenían del valle del río Indo. En las religiones, el samsara era un ciclo de nacimiento, muerte, nacimiento, que tenía un total de 108 vidas en el reino de los humanos y otra como vegetal o animal. Terminada la última vida en el reino de los humanos, el difunto era enjuiciado en el mundo de Nassag o Anubis y los tribunales del karma, en el cual, si su dharma sobrepasaba la balanza, se iba a un lugar de trascendencia en el cielo, y si su karma era más abundante, involucionaba en animal y luego en planta, y así sucesivamente hasta ser viviente más básico. Sin embargo, posteriormente volvía a evolucionar y pasar progresivamente por los reinos de la existencia. La obra más conocida acerca del tema está en el libro Pistis Sophia y otros pergaminos y papiros escritos en copto. Fíjate vos el nombre, ¿no? Pistis Sophia, o sea, la Vésica Piscis y Sofía, como, ¿no?, cosas que ya tenemos bastante conocidas, adoptadas y tomadas por el triángulo y el ojo, ¿no?
En Egipto el término dharma, en mat, pluma de avestruz, alegorizando que la sutileza de sus obras debían ser muy livianas en comparación con el karma, que metafóricamente eran peso para la balanza cósmica. Y esto en sí de la balanza y demás, también se la adosaron a los egipcios e incluso a los mayas, que parecía que le sacaban el corazón, ¿no? Literalmente arrancaban el corazón al difunto y lo ponían en una balanza, y contrastándolo incluso, no sé, con una pluma, no sé, una cosa medio muy rara, pero ¿no? Físicamente se hacía y el tribunal era justamente allí un sacerdote o quien oficiara de mediador, ¿no? Entre las deidades. Entonces se pesaba directamente el corazón y bueno, y si era más pesado, realmente se iba a un purgatorio y si no, era, ¿no? Merecedor de una cripta de lujo, ¿no? Este, pero bueno, de aquí es que como nos empiezan a cerrar todos esos manejos o tejes y manejes de culturas antiquísimas que evidentemente tenían otro concepto la, de la vida, de la realidad, que es más emparentado con esto que estamos viendo, ¿no? Que es absolutamente rico. Creas o no, créase o no, realmente ponen una, ahora sí, bien utilizado, balanza con más o menos una mejor equidad o justicia al hecho de la mera existencia, ¿no? Eh, y uno, como siempre decimos, debe someter esto a pruebas. O sea, uno no puede creer. El que cree muere. El que cree la queda. ¿Sí? El que cree pierde. Debe realmente uno no creer y poner a prueba siempre cada una de estas cosas. Es ahí en donde uno va logrando, me hacen mil gestos, porque la producción me está volviendo loco, pero es donde realmente uno va logrando eh, entender de qué la va, cómo son las cosas, cómo cuando uno no para de recibir nombres, colores, números, manchas en las fotos, no sé, encontrarse con gitanos, no sé, mil cosas de las que son repetitivas a nuestros ojos y a nuestros sentidos, y ya sea olfato, vamos en un lugar donde vamos, sentimos el perfume de alguien conocido o un perfume entrañable que no sabemos el qué es, ¿no? Y cosas sistemáticas por las cuales se nos llama la atención. Todas son a nuestra medida y eso da para un programa entero realmente, donde hablar de las señales. Vamos a anotar por ahí porque vamos a hablar de las señales que tenemos. Ya hemos hablado de las cartas y lo que significan como bitácora de vida. Saber cuál es nuestra carta, saber cuál es nuestra vibración, saber cuál es nuestro signo para, ¿no? Salir a buscar justamente aquello que se aplique en nuestra vida para empezar a hacer eso, porque no tenemos cómo perder si hacemos eso. Y salir, eso sí, de esta rueda rara en la que nos han metido de capacitarse, ser alguien, trabajar mucho, trabajar duro, ¿no? Todo eso y para lograr rascar más o menos una vida mensual para llegar a fin de mes ahí como esta especie de chancho siguiendo a la víbora, víbora siguiendo al gallo. Entonces, si escapamos de todo eso, si no hemos podido nunca llegar seriamente, no a un horóscopo, sino a una carta astral de verdad, o una carta numerológica, una carta maya, china, el horóscopo chino, lo que sea, seriamente, no estas cuestiones de vender que han hecho muchas personas, que han estudiado 3 meses y han escrito libros, o salen a vender o a dar conferencias de cosas en las que uno le hace una pregunta de sentido común fuera de lo que tienen estudiado y quedan parados así que no saben lo que decir. Lo viví yo directamente.
Entonces, no eso, no la pavada que se vende. Esto, como siempre decimos, es puro y duro. Esto, quien se mete de verdad, crece de verdad. Quien se mete de verdad, se deja de todas las pavadas que realmente rodean a la vida y a la vida de todos, al miedo de todos, a los valores de todos, y empieza a vivir algo que es no solo original, sino que es algo tranquilizador, algo con un sentido, con una orientación, con un lugar, con un camino. Este, que bueno, evidentemente que antes de eso no se tiene, y uno va a los tumbos de un lado para el otro, y como siempre, ¿no? Pendulando, y así no se llega a un centro, que es justamente en donde las cosas pasan, ¿no? Bueno, entonces, eh, esas señales son las que nos van a llamar la atención a un momento de nuestra vida. Nos van a llevar indefectiblemente a comentar con alguien en algún lugar, casi siempre es en un lugar específico. Che, no me deja de pasar tal cosa, no me deja de aparecer determinadas cuestiones, números, colores, nombres, esto, lo otro. Y, y bueno, y siempre cuando lo decimos, hay alguien que sabe, o alguien justamente, por algo lo decimos, alguien que nos va a poner en camino de la consecución de esa información. Si pudiéramos entender, yo no sé, de mil formas he tratado de explicarlo, pero realmente cuando uno lo entiende es algo maravilloso, porque sucede en un plano de existencia que en donde se ven los hilos. Uno tiene que ser capaz de ver los hilos por los que se mueve todo. Ver la realidad tras bambalinas es algo maravilloso, porque uno dice, bueno, a ver, tengo que mover una pieza realmente para sacudir esta telaraña, esta vida que parece tener un sendero solo. Esas piezas abren, ¿no?, un abanico enorme de posibilidades. Y esas posibilidades están detrás de determinados agentes que las posibilitan. O sea, personas, lugares, cosas. Entonces, miren cuál sería el esquema. Bueno, después si podemos prender la cámara lo vamos a dibujar para que realmente de una vez, ¿no?, podamos entender cómo se maneja, cómo es el retablo detrás de este teatro llamado realidad. Y realmente nos va a abrir un espectro enorme de la realidad, justamente para tomar las riendas de ella. Entonces, por las dudas, me voy a anotar acá. Como un breve esquemita de las conexiones de las cosas para ver después, si podemos prender la cámara, a ver las, viste, tras bambalinas de la realidad. Así que, señores, como filosofía, o en la filosofía, el samsara es parte de dos significados, el común y el propiamente filosófico. El común se refiere a la visión religiosa, un alma que viaja de cuerpo en cuerpo y mientras va consumiendo el karma acumulado por los actos de vidas pasadas. El filosófico toma este conjunto de creencias populares como un símbolo de dos puntos. Se abren dos alternativas. Una es cualquier proceso que implique la repetición de un acto hasta lograr un equilibrio o una satisfacción, por ejemplo, ensayar una melodía hasta tocarla correctamente. Y dos, el reconocimiento de uno mismo en todos los seres. Reconocerse uno mismo en todos los seres. En este sentido, el conjunto de reencarnaciones de una persona son simultáneas y no transcurre tiempo entre cada una de ellas. Y esta es una visión maravillosa. Porque la filosofía, por eso es que a lo último, cuando empecé a estudiar espiritualidad, después empecé a estudiar filosofía mística, que fue lo último que terminé de, digamos, como de denominarla, porque en definitiva es eso, la filosofía de lo oculto, de lo misterioso, que es místico. Y entonces ahí se va conformando algo que
enraba el pensamiento primero para luego la acción. Pienso, luego existo. En este caso es pienso, luego obro. Entonces, lo rico, señores, que tiene esto, es poder ver que si uno, y esto forma parte de las tras bambalinas de este escenario, de este teatro, de este retablo llamado realidad, si uno entiende que es un ser multidimensional, pero que aquí mismo, en esta realidad, aquí parado donde estamos, o parado en una calle cualquiera, ocurren simultáneamente muchas realidades, ya no vamos haciendo una idea más cabal de lo que en realidad son las otras realidades. Primero hay que descubrir las múltiples dimensiones que nosotros vivimos estando simplemente parados en el medio de la ciudad, como generalmente todos los de aquí vivimos. Uno está parado en una esquina, por ejemplo, y sucede que puede tener una ventana a muchísimas realidades distintas, a muchísimas dimensiones distintas. De hecho, uno ya está parado en una dimensión en donde entiende que hay un grueso de personas que circulan por allí medianamente en una estructura de cohabitabilidad. Y eso es una dimensión en sí misma, con todas sus facetas, porque ahí está el ejecutivo, ¿no?, típico, que va caminando, la ama de casa, que viene de trabajar y viene hojeando la verdulería o el almacén, o el mercadito, o el chino para llevar los víveres a su casa. El obrero que va cuidando porque lleva una tabla o un cajón, una caja de herramientas pesada y que bueno, puede dañar a alguien, así que va esquivando gente. El estudiante viene cargado con su tabla de dibujo y su mochila, ¿no? Y el mendigo que está allí tirado en la calle y el perro al lado. Bueno, y todos esos seres, todas esas almas, ¿no?, cohabitan en ese momento una dimensión. Lo que está fuera de esa dimensión es lo que todavía no atravieso, los barrios distintos que en ese momento están formando parte de esta realidad, barrios en los que realmente no pertenezco y por ende es otra dimensión, una dimensión que incluso ni quiero imaginármela o que me la trae la tele constantemente y tengo conocimiento medianamente de ella porque justamente ocurren cosas, pasan cosas que no están dentro de mi concepción y que no debería ni por qué enterarme. Sin embargo, me entero que hay una dimensión llamada zona roja, que hay una dimensión llamada Villa Miseria, Cantegril, o, o barrio marginal, o como quiera que se le llame. Es otra dimensión. Claramente una dimensión a la que no pertenezco, una dimensión la que no transito jamás, o que voy a llegar a transitar accidentalmente, o que por alguna razón, en algún lugar, dependiendo de que si soy trabajador social o lo que sea, ahí estoy traspasando las fronteras de mi dimensión y entrando en esa otra dimensión. En fin, si empezamos a ver la vida como dimensiones, entendemos que hay una cantidad enorme de ellas en nuestra propia realidad. Algunas que las vivimos y las atravesamos, otras que siquiera en toda una vida llegamos a transitar. Y otras que las conocemos, ¿no?, gracias justamente a este aparato nefasto que en realidad lo que hace es consustanciarnos con dimensiones a las que no pertenecemos. Porque incluso no tienen por qué verse lo que se ve en la televisión,
robos, asesinatos, de todo tipo de cosas, no solo ocurren en una dimensión de estas de las que yo llamé como zona roja y todo más. Selectivamente se nos hace creer que todo lo que malo que ocurre ahí y en una franja o en una dimensión que se entiende que es peligrosa. Para el otro lado hay toda una dimensión de seres de muy baja eh, empatía, de ladrones, de mitómanos, de cleptómanos, que visten bien y que forman como parte de una dimensión que tampoco pertenezco, pero que la gran mayoría quisiera de alguna manera, o envidia, o mira, o admira esa dimensión. Y de pronto son las dos puntas de esta realidad y donde suceden cosas, en esta última, mucho más deplorables que, que en la otra. Con la otra tal vez no hay más remedio y tal vez sea una cuestión más natural, instintiva y lo que se quiera de esas acciones. En esta otra son premeditadas. En esta otra no hay necesidad de, sin embargo, son mitómanos, criptómanos, psicópatas, sociópatas, cuando no sicarios, asesinos, y en fin. Entonces, no estoy idealizando ni generalizando, pero se dan cuenta, ¿no? En esta descripción de dimensiones en nuestra propia realidad, cómo esas suceden y cómo yo busco circular por una en la que me sienta cómodo, pero si yo intento mejorar mi transcurso por esta realidad, me voy cambiando dimensiones en donde hay cosas que ya dejan de suceder en mi vida, porque así las he querido, porque así me he orientado. Entonces me voy corriendo de dimensión. Y bueno, voy viendo que en ese nuevo estado, en ese nuevo carril, en esa nueva dimensión, también hay cosas de las buenas, de las malas, y digo, ese transitar se va a dar, o esa dualidad en toda dimensión, pero es incomparable. El extremo más malo de la dimensión, de una dimensión buena, no se compara con nada al extremo más malo de otra dimensión, ¿no? Que ya conocemos. Así que, en fin, es riquísimo poder ver la vida como realmente es factible y necesario que se vea, ¿no? Señores, estás en la claraboya, estamos disfrutando enormemente de este tema que es el día de hoy Samsara. Emisora La Claraboya. Hacemos radio. Al hombre, al ser humano, en una especie de nadismo, ¿no? Nadando ahí por una cuestión de la nada, ¿no? En una cuestión en la que el escepticismo y lo que es peor, el nihilismo, lo hace vagar por un sendero el cual es todo posibilidad y es todo, bueno, fruto de también una casuística complicada. Porque ve el mundo también en términos de probabilidades, en términos de la lotería. Bueno, prometíamos un poco ver la realidad tras bambalinas, ¿no? Entonces, vamos a establecer acá a una persona. Esta persona está vista de arriba, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí, vista de arriba, se le ve la cabeza y los hombritos, ¿no? Sean benevolentes con las ilustraciones, por favor, se los pido. Bien, hay dos vías muy claras por las cuales la persona interactúa con con el medio sutil. A ver, el medio sutil
lo abarca todo, abarca nuestra realidad tangente, pura y dura, el estoy apretando esta naranja que tengo en la mano. Esta naranja existe porque la aprieto. Y está el mundo en el que no solo estoy apretando esta naranja, estoy apretando a la naturaleza, estoy aquí haciéndome de asirse de un elemento que está conformado de una naturaleza sagrada. Sagrada, ¿no? En esta acepción de lo importante que es este objeto que no es una piedra, no es un pedazo de madera, aunque también son sagrados. Es un fruto, es un alimento. Ocurre entonces que ahí yo estoy haciéndome de la realidad absoluta. El ser espiritual lo tiene de manera indisoluble esto. Cuando uno adopta el precepto espiritual profundo, no hay diferencia entre lo que es tangible, físico, y de lo que conlleva eso físico que tiene en la mano. Porque el ser espiritual se compra un lapislázuli, se compra un cuarzo rosa, se compra, si se quiere, una lámpara de sal. Adquiere las cosas o los objetos por su valor energético, por lo que le puede aportar en esa interacción. No es el objeto por sí mismo, no es que el cuarzo es energético y ya me va a dar energía. No, es un catalizador el cual yo, con mi intención, lo voy a apoderar, me voy a apoderar de él y lo voy a apoderar de mí. Y a su vez, como justamente es una fuerte fuente de energía, bueno, cada vez que yo lo convoque, cada vez que yo lo toque, cada vez que yo haga algo con él, se va a potenciar energéticamente todo. Bueno, esto, si alguien no lo entiende, tómelo como una metáfora, pero póngalo a prueba, porque cuando lo vaya a hacer de verdad, va a ver los resultados. Entonces, esta es la interacción, la doble interacción que tiene el ser humano con la realidad tangible, la realidad pura y dura. Y también hay dos vertientes de esta realidad, la que el ser humano emite y la que el ser humano recibe. O sea, recibe de la realidad una cantidad enorme de estímulos y también él emite, él o ella evidentemente, ¿no? Emiten. ¿Qué pasa en esta interacción? ¿Qué diferencia en sí a un ser consciente de su emisión y un ser totalmente ciego de ella? El ser consciente de su emisión emite cosas que son controladas, emite estímulos, pensamientos, acciones, palabras, hechos, objetos, cosas a la realidad que sabe que tienen una incidencia en ella, que tienen consecuencia en ella. Y esta consecuencia obviamente tiene una clara influencia, por tanto tiene una acción y una reacción. Por tanto, todo lo que yo emito va a tener un reflujo, un ida y vuelta, un vaivén. Yo arrojo una piedra al agua y va a generar ondas. Es decir, que si yo estoy tranquilo en un botecito, ¿no?, y muevo ese mar se va a mover. Entonces ya el botecito no va a estar tranquilo, se va a mover. Así que si yo tengo terror, me quedo quietito, ¿no?, durito como perro en bote, dijera uno. Y Miguelito debe conocer bastante este dicho. Entonces, si yo no quiero que esto se mueva, bueno, tengo que actuar en consecuencia. Bueno, la realidad, la vida, todo funciona de la misma manera. Hay personas que ven que tienen que mover esa agua porque hay determinadas cosas que están estancadas y no le temen a lo que va a suceder porque de hecho quieren que suceda, porque algo tiene que suceder
para solucionarse. Y hay personas que no, que quieren rehuir o rehuyen del movimiento simplemente porque quieren saltarse el tema de que lo que va a suceder y va a traer sus consecuencias. Va a haber un enfrentamiento, va a haber una Troya en la que uno va a estar metido. Entonces, justamente aquí están las dos caras de esa reacción. El me involucro, muevo las aguas porque sé que es necesario que algo pase para que esto se solucione. O simplemente, como decía mi viejo, me hago el chancho rengo para pasarla bien. O sea, rehuyo, no muevo nada porque rehuyo de el lío, el embrollo que se va a armar, porque ya lo anticipo, evidentemente, porque no lo quiero. Pero evidentemente, sin ese embrollo no hay solución, no hay quietud de esas aguas detrás de él. Entonces, navegamos por ese mar de indecisión, por ese mar, digamos, de inoperancia, porque en definitiva si no tomamos acción las cosas no suceden. Y entonces esa es otra de las partes fundamentales de la interacción con la realidad que tiene el ser humano. Vamos a centrarnos en una de ellas. Que es el hecho de cuando emitimos deseos. Esto lo hemos hablado mucho y te lo recomiendo, los programas que hemos hablado sobre el egregor. Es interesantísimo porque ahí sabemos y vemos bien cómo funciona nuestra mente, qué es lo que genera y a partir de ella qué es lo que se propicia. Bueno, entonces decimos que esta persona lo que emite aquí es un deseo. Bueno, porque la cámara se vuelve loca. Bueno, yo acá no lo estoy viendo, pero ahí está bien, perfecto, bien. Emite esto que, digamos, es un deseo. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con esto? Bien sabemos lo que funciona detrás, no quiero ir. Te recomiendo el programa del egregor. Si puedo, cuando edite esto, pongo acá un link, un agregado para que se pueda ir directo. Pero este deseo tiene una particularidad. Este deseo cae en esta realidad y tiene un montón de dendritas, de sensores, ¿sí? Porque digamos que el leitmotiv de este deseo es cumplirse. Siempre estamos hablando de algo que es, como el caso de la generación de este deseo, que es consuetudinario, que es sistemático, que es recurrente, porque estamos deseando cosas todo el tiempo, y así como las deseamos, y así como desaparecen de nuestra mente, se evaporan, se pierden, como la mayoría enorme de la cantidad de miles de millones de pensamientos que a diario y cada hora tenemos. ¿Cuáles son los que persisten? Aquellos que los repetimos, aquellos a los que vamos durante el día, o incluso durante semanas, meses y años, constitucionalmente a ellos, que nuestra mente los recorre, los recuerda, los pasa por el corazón. ¿Se acuerdan aquello que recordar es pasar por el corazón? Así que hay cosas lindas que recordamos y pasamos por el corazón, pero la mayoría de las veces recordamos huevadas que estamos todo el tiempo pasando por el corazón, o sea, reviviendo. Y ya sabemos la naturaleza del cerebro, no entiende qué es lo real o qué no, así que está en un constante alerta o tristeza o nostalgia o lo que sea que ese pensamiento consuetudinario tenga, guarde, esté grabado. Pero vamos a hablar de un deseo bonito, un deseo en sí. Ese deseo tiene entonces una cantidad, como podríamos decir, de dendritas. Por llamarlo de alguna manera, ese deseo es una energía en particular, que si tuviera un color, sería de un color específico. ¿Tá? Ese color obviamente sustituiría estas dendritas. Acá vamos a poner estas dendritas porque lo vamos a hacer gráfico, pero puede ser de cualquier naturaleza. De hecho, simplemente es
un paquete de ideas tirado a este mar de la realidad, este mar de ideas de la realidad. Así que ahí está, con sus dendritas, tocando, buscando y siendo empático con todo lo que tenga la misma naturaleza. Por eso decía que si este es de un color, va a buscar su color símil. Y esto pasa en muchísimas cosas, pero vamos a centrarnos específicamente en un deseo tirado por este ser. Entonces, estas dendritas van a tocar a todo lo que tenga su par, su naturaleza, lo que sea de su naturaleza. Ponele entonces que en lo inmediato no está. Ese deseo tiene que ver con una realidad alterna de estas que estábamos hablando recién, dentro de nuestra propia. Tiene que ver con otra dimensión dentro de nuestra propia realidad. Para conectarnos con esa dimensión necesitamos un ser de esa dimensión. Para ponerlo claro, este deseo es de un trabajo en una empresa top. Vamos a poner cosas que justamente sean de otra dimensión. Este individuo que desea eso, evidentemente no tiene ningún familiar, sus padres no pertenecen, en fin, no tiene a nadie, ¿no? Un contacto directo con esta empresa top, ¿sí? El deseo es trabajar en esa empresa top. Está fuera del rango de su dimensión, está fuera de su dimensión. Él no circula por ejecutivos, por CEOs, por empleados, nada, no tiene nada que ver. O sea que es otra dimensión realmente. Este deseo está ahí tocando con sus dendritas. Tiene que tocar, evidentemente, algo que por lo menos esté cerca, esté a las puertas de esa dimensión. ¿Se entiende? ¿Quién puede ser que esté a las puertas de esa dimensión? Bueno, otra persona. Esta persona, expresa su deseo. ¿Se acuerdan que hablamos incluso de colores, de nombres, de cosas que nos estimulan y que bueno, que estamos ahí expectantes? Bueno, en algún momento lo largamos, lo exteriorizamos, decimos, tal cosa, me está pasando tal cosa. ¿Por qué? Y porque se hace presente en nuestra aura alguien que directamente va a conectar o va a servir de puente, de conexión con esto que está pasando, con la respuesta de esto que me está pasando. En este caso es un deseo de un trabajo en una empresa top. Bueno, está en otra dimensión, así que justamente, ni es justamente, obviamente, nos va a dirigir este deseo porque tocó en su dendrita tocó algo que se asemeja, nos está arrimando con esa dimensión. Este ser no está tampoco en esa dimensión, pero es cónyuge de, o es cuñado, vamos a poner es cuñado, ¿sí? De alguien que es empleado de esa empresa. ¿Está? Se va entendiendo, ¿no? La persona lanza un deseo, su comunicación con el exterior, con su realidad. Esto sucede tras bambalinas. Ese deseo, ¿sí? Obviamente que es repetido varias veces, un deseo constitucional, es un deseo que realmente está en la mente de la persona por muchas veces al día. Ese deseo ya está trabajando y está, ¿no?, generando ese contacto con lo que aproxime ese deseo. Así que en este caso, en forma de dendrita, justamente nos llama la atención porque tocó algo, por cosas que quién sabe uno por qué, le dice a esa persona, de la nada,
que su deseo es trabajar en esa empresa top. Esto es tomado como casualidad, pero fíjense por qué no es casualidad. Esta persona dice, justo, mi cuñada trabaja en esa empresa. Abrimos unos ganchos así. ¿Por qué yo a esta persona le dije mi deseo? ¿Y por qué esta persona está directamente conectada con una persona que trabaja en esa empresa? Se va captando, ¿no? Así como funcionan las cosas en la realidad. Por eso es que se dice no hay casualidades y todo. Justamente, ese deseo, y vean el programa de Gregor, porque realmente ahí tiene nombre y apellido todo esto. Este deseo nos conecta directamente con esta persona. Porque si en el medio de una fiesta o lo que sea, como sea, en la parada de un bus, del tren, subte, lo que sea, yo me arrimo a esta persona y le expreso eso. Me pongo a conversar, lo que sea, y en la conversación obviamente sale eso. Y esta persona dice, sí, mi cuñada trabaja, pero además, porque no es cualquier persona, es una persona que tiene la posibilidad directa y se ve con la voluntad directa de hacer el contacto. No es cualquier persona. El deseo va constitucionalmente a buscar aquello por lo cual está creado. Así que toca a esta persona dice, sí, mi cuñada trabaja en esa empresa. Si querés te conecto. ¿Entienden? Y ahí directamente ya el contacto es directo. Esto quiere decir que el tipo va a terminar o la tipa trabajando en esa empresa, ¿no? Eso es otra cosa. Lo que sí es que esa dimensión que estaba tan lejos, ahora estamos a las puertas o estamos sujetos a uno de los espectros. No quiero agregar más, a uno de los espectros, a una de los extremos, ¿no?, de esta calle llamada esa dimensión empresa top. Más o menos se entiende, ¿no? Podemos graficarlo incluso de otra manera, como con calles, ya digo, con colores, con lo que sea. La cosa es que se va a buscar esa energía empática. Este deseo ya es con pelos y señales, y cuanto más pelos y señales tenga, ya es perteneciente a esa empresa top. Solo que necesita el puente para realmente colocarnos en esa dimensión, una dimensión que en esta realidad nosotros aún no la transitamos. Nos pasa por nosotros, no pasamos por ella. ¿Se entiende? Así que la conexión entonces pasa a ser directa con esta cuñada salida de la nada. Y esta cuñada ya nos pone primero al corriente, nos da información. Señores, y la información nos coloca en otro estado de realidad, en otro estado de las cosas. Increíblemente. Nosotros podemos pasar 1000 veces. Podemos incluso ser hasta limpiadores de la facultad de agronomía y trabajar 50 años. ¿Eso nos hace acaso agrónomos? No. Tenemos que entrar a las clases, estudiar, recibir la información. Y entonces sí, después somos. 3 pesos aparte si necesitamos títulos, si no, si esto, lo otro. Estoy hablando de la información. El ser humano ha hecho de las diversas informaciones algo justamente tonto, calificarla, academizarla,
¿no? Y bueno, dejar gente fuera, dentro, en fin, todo eso que ya sabemos. Pero la información es información. No hace, el hábito no hace al monje. El monje no lo hace el hábito, ni viceversa. Valga el término, ¿no? Valga el dicho. Pero en sí, el conocimiento no hace al titulado o no titulado. Es información. Ahora, esto viene a colación por el hecho de que esta cuñada ya nos empieza a interiorizar de lo que es esta dimensión empresa top. Entonces yo ya ya no soy ajeno, ya empiezo a pertenecer, me empiezo a ir de la periferia cada vez más al centro de esta dimensión llamada empresa top. Cuanto más me interiorizo, más parte formo, más idóneo estoy siendo para participar, para ser, para habitar esa dimensión. ¿Se entiende? Esto podemos trasladarlo a cualquier cosa de nuestra vida, de nuestra realidad, porque así sucede. En la medida que me informo, me voy arrimando a esa dimensión. Por eso es que yo no necesito saber cuántos accidentes de asesinato ha habido en la Villa Miseria y no sé qué, porque me están arrimando a fuerza a una dimensión que no me pertenece, que ni la quiero y que realmente me termino consustanciando, me termina provocando eso. Ah, qué horrible. Ah, pobre gente. Ay, mirá, hay niños. O sea, ¿no? Lo más nefasto que hay. A la fuerza, yo me estoy metiendo en una dimensión que está lejos de mí, que no me pertenece, que no, bajo ninguna circunstancia, tiene que ver conmigo. Se me cerró la camarita. A ver si ahí estamos de nuevo. La cámara acá está funcionando. No sé si de alguna manera se desconectó o qué. Tiene 54, pero capaz que estaría para enchufarlo. Se va entendiendo, ¿no, gente? Por alguna razón, la reconexión. Voy a cargar de nuevo, a ver qué pasa. Ahí estamos de nuevo al aire, perfecto. Bien, anulamos el micrófono de la segunda cámara. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ahí? Estás muy profundo hoy, gran tema, dice Miguel Elías, gracias querido. Y bueno, es que es apasionante, ¿no? Perfecto, el hábito no hace a nadie. Fíjate, claro, incluso en ningún lugar, ¿no? Simplemente el conocimiento es el conocimiento y la experiencia. De hecho, agrimensores que van al campo y a recibir clases de los que trabajan todo el día ahí y saben cómo son las cosas, ¿no? Las energías similares se atraen, dice Anita. Después dice que estudio Aldo Robotrol desea dimensión. Yo estoy perdiendo la vista, pero estoy ganando visión de mi tercer ojo, migrando la piñal, dice Ricardo Abreu. Igual hay algunas cositas ahí que no estamos viendo y que bueno,
y lo digo para mí también, y que bueno, tenemos que ir trabajando para recuperar. Querer trabajar en una empresa top, qué tendencia de algunos seres a creer que un infierno es un paraíso. Realmente, Pablito, y te agradezco además que lo digas, porque justamente es un, un ejemplo, ¿no? Pero claro, estamos apuntando justamente a que si tu sino, tu tino es ser, por ejemplo, em, artesano, bueno, que lo sigas, ¿no? Y que no sigas ningún precepto de estos que te impone la sociedad, si no es lo que vos realmente, para lo que naciste. Vamos a suponer que esta persona que dibujamos justamente nació para eso, es un número uno, la escala vibratoria, esa persona que organiza, que tiene este, todas las dotes para ser el mejor en esa historia, ¿no? Y bueno, entonces ahí se potencia y mucho sus capacidades y la manera, bueno, de llevar a cabo las mismas, ¿no? Así que pongámosla Pongámosla. por el lado positivo siempre las cosas. Pero te agradezco que hagas esa salvedad porque evidentemente no es lo que todos deseamos acá, ¿no? Entonces, señores, valga, ¿no? Este esquemita para un poco ayudar a entender esta historia. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el karma? Y bueno, decíamos entonces que los humanos tenemos dos formas de interactuar con la realidad en esta opción dual, ¿no? Emitiendo y recibiendo. Y tenemos la capacidad enorme, que nadie nos enseña, de generar nuestro mundo, generar literalmente nuestro mundo. Y, y claro, qué poco lo hacemos, porque justamente estamos lejos de eso, estamos lejos de poder hacernos a la idea de que somos hacedores todo el tiempo de, de nuestro camino, porque se forma de decisiones. Entonces, hay personas que viven lejos de ser consuetudinarios con su vida, de llevar las riendas, ¿no? Entonces, es lo que pasa. Estamos una y otra vez a expensas, en este caso, de la conexión de la camarita, ¿no? Porque se desconecta. Estamos una y otra vez a expensas de lo que hemos logrado, lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿no? De lo que va marcando nuestra evolución, si la misma se lleva a cabo satisfactoriamente, si en realidad hemos tomado decisiones conscientes que nos han hecho crecer, o si hemos vivido una vida, ¿no? En esta forma dual de emitir y de recibir, emitiendo muy poco o nada y contrapartida siendo totalmente ciego y sordo a la cantidad de estímulos que hemos recibido todo el tiempo. Y entonces, claro, eso nos hace vivir una existencia que poco y nada termina siendo evolutiva. Poco y nada. Entonces, claro, a partir de ahí, entendemos que tenemos que, para lograr una evolución, y venir de vuelta, borrón y cuenta nueva. Así lo entienden estas culturas, así lo han comprobado. Así mismo nosotros lo podemos comprobar. Y hay muchísimas técnicas para poder, con un fin
digamos, utilitario. Se puede hacer de recreación, se puede hacer como quiera, no hay límites. La vida del ser humano es libre albedrío y las cosas existen y están para ser usadas. Uno puede tener un rifle para matar a alguien o para hacer un pozo, para plantar un árbol, una semilla. Eh, la cosa no es el rifle, evidentemente, es cómo lo usemos. Y bueno, esto, esto también, estas herramientas para saber sobre nuestras existencias pasadas también, es el uso que le queramos dar. Es lo que de ellas derive, lo que nosotros queramos, tratando de reiniciar y que lo capte. De lo que nosotros queramos que pase con nuestra vida. Y bueno, tratamos acá de conectarlo de nuevo y, ¿viste? No quiere, no quiere. No quiere. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un nuevo link. Entonces, señores, esto es lo que te digo que tiene que ver con lo que se entiende por evolucionar. Tenemos que borrar y volver a empezar. Esto es sano porque copiar dirección de enlace, ahí va, y la volvemos acá al DOS, al OBS. Fenomenal. Y de acá abrimos el nuevo enlace, lo cual tiene que derivar directamente en una conexión. A ver ahí. Bueno, no nos abandona, viste que las camaritas nos abandonan, ¿no? Después de un ratito. Pero bueno, está, ya fue. Último intento. No pasa nada. Listo. Bueno, señores. El karma directamente. Y vamos a abrir vamos a abrir una fotito porque si no, porque así tenemos la ilustración acá de Sansara. Vamos a pasar el videito de Sansara acá. Esta ilustración viene a describir un poquito lo que es Sansara, ¿no? Perdonando el globo que aparece ahí, que realmente no tiene nada que ver. Pero bueno, siempre aprovechan para meter un globoide ahí donde sea, ¿no? O sea, para darnos cuenta de siempre, ¿no?, el adoctrinamiento que una y otra vez sucede, ¿viste? Pero el ser se encuentra en su camino de evolución con aspectos en la vida que lo hacen justamente
perseguir en tres grandes grupos emocionales, o de conducta, o de comportamiento, de actitud con la vida, representado con estos seres, ¿no? Y que, en definitiva, por seguir un deseo, por seguir el otro, por dejar uno, por querer otro, en definitiva, estamos en esa rueda, en nuestra propia realidad, atrapado en nuestros propios criterios de vida, sin salida, ¿no? Y entonces vagando por estos mundos. La cosa es que en la medida en que vamos nosotros en las distintas encarnaciones viviendo lo mismo, y bueno, la naturaleza es la misma, pero cuando nosotros nos acercamos a esta información, nos va poniendo en otro lugar, hace que vayamos ascendiendo en esta rueda, como si fuera una espiral, a una línea foránea, una línea más evolutiva, ¿no? Más cerca de una, ¿cómo podemos decir? Una evolución en sí misma, ¿no? Más cerca de un estado que nos haga mucho más fino. Venir con otras cosas a la vida que no se nos pasan por la cabeza. Entonces, señores, ¿qué es lo que, ¿no?, siempre repetimos, nos marca el estado evolutivo en el que estamos? Cuando analizamos nuestra vida, simplemente en referencia a cuáles son las cosas que aportan, las cosas que nos hacen crecer dentro de la propia sociedad en la que vivimos, con la gente que interactuamos, y las cosas que no. Cuando nosotros vemos que los demás tienen actitudes, modismos, vicios, modo de vida, ¿no?, que los tienen atrapados en esta suerte de chancho, víbora, gallina, y nosotros la estamos viendo de lejos, de afuera, nos está hablando de un estado evolutivo, tanto de esa persona, de ese individuo que estamos viendo, y nosotros. Ese individuo es malo, no, ese individuo está en otro estado evolutivo, ni tan inferior ni tan superior, simplemente en otro. Estamos en la misma vida, estamos interactuando, o sea que no formamos parte tampoco de realidades totalmente distintas o de dimensiones totalmente distintas de nuestra realidad. Pero, evidentemente hay un matiz. Hay cosas que esta persona hace que ya no las entiendo como evolutivas, no las estoy haciendo, pero vienen de nacimiento. O por suerte las adquirí y aprendí y ya no las hago. ¿Se entiende? Eso marca ya una diferencia evolutiva. Eso ya nos pone en un lugar con un matiz distinto a esta persona. Hay otras cosas que de pronto sí hacemos y que la otra persona no. Ahí se intercambian también bondades, dharmas. Pero no nos diferencia nada más que esa parte que hemos evolucionado. Entonces, mira, esta persona hace tal cosa, yo estoy un poco lejos de eso, por suerte. O aprendí, o vengo de ahí, o esta persona es yo hace un tiempo, ¿no? O estoy en la misma, o vemos con esta persona que hay otra persona que ya no hace esas cosas que hacemos nosotros y que está mejor, le va mejor, se ve mejor, hace las cosas mejor. ¿Me explico? Bueno, es un estado evolutivo, sigamos ese estado, porque contagiado de esos estados es que nosotros vamos creciendo. Y digo, y obviamente estamos hablando de evolución en el sentido de crecer, no de darwinismo ni nada por el estilo, ¿no? Por las dudas que de alguna manera algo se cuele por ahí, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la evolución espiritual, con el aprendizaje, ¿no?, con el crecer como personas. Entonces es cuando vamos abandonando ciertas vibraciones de vidas.
nos damos cuenta que venimos transitando por varias vidas porque hay cosas que en esta vida ni se nos pasan por la cabeza. Pero no porque hayamos nacido con una coronita de oro, no hayamos nacido con una virtud especial. Sí, es una virtud, pero adquirida por ley de karma y dharma, ¿no? Que ya hemos explicado bien qué es esto y no es una cuestión de castigos ni merecimientos, sino simplemente una forma de denominar aquello que es positivo, que es creciente y lo que no. ¿Sí? Tal vez esos términos, esos significados puros y duros de las corrientes dogmáticas no es a lo que nos afiliamos. Evidentemente tenemos una interpretación más filosófica de las mismas y es el hecho de lo que nos convierte en personas proevolutivas o personas estancadas o incluso, ¿no?, involucionados, dependiendo también de que si tenemos la oportunidad de interactuar con alguien que vemos que tiene algunas cuestiones que no son tan evolutivas y podemos ayudarlas o nos plegamos a ellas. Muchas veces pasa que las personas involucionan cuando se les da la oportunidad de hacer evolucionar un pasito en algunas cuestiones. No es que alguien esté 100%, por llamarlo de alguna manera, arriba de otros, no. De hecho, no hay arribas ni abajo, ¿no?, sino que hay un gran espectro de costados. Pero estamos en un costado y hay otra persona que está en algunos aspectos en otro costado. Que evidentemente esas cosas no la hacen evolucionar. Está en nuestra oportunidad tener esa determinación, esa decisión, no caer en esas trampas, ¿no?, que caemos siempre, del sentimiento, de un montón de cosas que nos hacen plegarnos más nosotros a esas cosas involutivas que traer a esas personas a las cosas evolutivas. ¿Se entiende, no? Entonces, a veces no asumimos el rol que tenemos de que, bueno, yo estoy en este carril, quisiera que esta persona se venga a este carril, no yo, porque la quiero, porque estoy consustanciado, por lo que sea, porque es un familiar, lo que sea que nos una, plegarme a lo involutivo de ella en vez de mantenernos firmes en esto que nosotros sabemos que es que va hacia adelante, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos eso? Muchísimas veces. El error más común del ser humano. Y esto por esta trampa de justamente de la emoción, del sentimiento, ¿no?, que a veces pagamos caro el hecho de una compañía, de un montonazo de cosas que cubre nuestros deseos, nuestro ego, y que por ello pagamos muy caro porque dejamos cosas que nosotros teníamos como evolutivas para pasar a involucionar, justamente porque eso nos permite emparejarnos con esta otra persona, ¿no?, o cosa, lugar, trabajo, lo que sea, ¿no? Pero empecemos a entender lo que atañe a la totalidad, siempre a los valores absolutos de las cosas, para no pensar siempre que uno involuciona por una pareja no evolucionada, o eso no, por un trabajo no evolucionado, por una situación de la que sea que encaremos que no tiene ese nivel evolutivo que nosotros entendemos que sí ya tenemos, ¿no? Así que estoy en un lugar que me hace involucionar, bueno, no tengo que estar. Y la mejor decisión, aunque detrás de ello haya un abismo económico, sentimental, lo que sea, detrás de eso realmente está el camino que nos merecemos, el camino en el que debemos estar. Así que el ser espiritual no tiene esos miedos, ¿no?, a un abismo, porque detrás de una buena decisión evolutiva hay más evolución, siempre. Señores, esperemos que haya sido del agrado y además de, por supuesto, la información, ¿no?, que es fundamental. Así que bueno, me gustó mucho tenerlos aquí, aquí arribita. Y bueno, iremos adosando algunas funciones
capaz que bueno, en desmedro de otras por algún momento, pero le vamos cogiendo el tranquillo, ¿no? Dijeran nuestros hermanos castizos. Bueno, por esta parte, nada más. No sé si surge alguna pregunta o algo en lo que podamos dar alguna, alguna luz. Si no, me parece que más o menos estaría explicado esto de que directamente uno se da cuenta en qué parte de Sansara está cuando ve el mundo como está, cuando ve dónde está parado, cuando ve dónde la gente está parada, cuando ve que esos mundos en los que emocionalmente me lleva el aparatito llamado TV, yo no lo quiero. ¿Cuán evolucionada está la persona que directamente desdeña de algo que entiende que no es información? Yo necesito esa información. ¿Para qué necesito saber? ¿Quién mató a quién? ¿Qué accidentes hay? ¿Cuánto? O sea, es una cosa muy loca. No lo necesito, no está dentro de mí, ni quiero que esté. Porque vaya que mañana, metiéndome a prepo como hace en esas calles, yo esté circundando por esas calles. No. Y es que es justamente, indefectiblemente, lo que pasa cuando nos dejamos imbuir por ello. O sea que esto nos hace una y otra vez seres conscientes. Y eso se gana, porque en la otra existencia va a ser mayor aún nuestro estado de conciencia cada vez a edades más tempranas y más solucionando más los aspectos que se nos ponen delante. Entonces, vamos a tener más armas cada vez para escapar, ¿no? Y no involucionar y escapar de esta rueda en sí de encarnaciones. Ahora, y pequeñísimo, porque en realidad debemos irnos, está la parte en la que hay un samsara natural, ese samsara que nos va mostrando que tenemos evolución. Pero hay personas que se presume son almas viejas, pero que sin embargo están en un punto evolutivo en el que uno entiende que su vida es un constante bucle, que no va para ningún lado. ¿Cuántas de esas personas han venido a la consulta? No pasa nada con sus vidas. Crecen hasta una altura de la que caer. Nada más. Levantan para caer. Y eso es algo que lo ven constantemente. Y lo pueden describir así. Se me presenta en escaleras con 2 o 3 escalones más, simplemente para caer de más alto cada vez. Pero caer, y caer estrepitosamente. Esto pinta un bucle en la vida, pinta ese bucle trascendental que estamos teniendo. Evidentemente esa persona no está en el samsara evolutivo, sino que está en un samsara estancado, en lo que yo llamo un samsara trucho. O sea, hay entidades que atrapan almas porque su energía es utilizada para muchísimas cosas y les es útil esa energía que es muy fuerte, la del desasosiego, la de la bronca, la del deseo absoluto, la empatía, la apatía, ¿verdad? La frustración. Todo eso son energías muy potentes. Fíjate que el mundo, si hiciéramos una cuenta más o menos ahí, somera, de cuál es la energía que más emanamos los seres humanos en conjunto, no estamos lejos de realmente cubrir un gran porcentaje de todas estas energías de las que acabo de hablar, ¿no? Que es una energía sola, negativa, pero que justamente en el conjunto de todos estos sentimientos son las que terminan generándose. Entonces, estas entidades tienen desde el otro lado
una especie, ¿cómo podríamos decir?, de plantío, ¿sí? En donde lo que tienen es, como plantas o como semillas, estos seres humanos que los atrapan cuando mueren y los hacen encarnar nuevamente en la misma vibración. ¿Se entiende? En un bucle en el que están siempre en la misma calle de Sansara, en la misma vuelta, en el mismo rayo, sin poder ascender porque evidentemente no es natural, están atrapados allí. Y bueno, es necesario liberar a esa alma de allí. Se logra con todas estas técnicas que estamos hablando, porque son casos extremos, son casos de personas realmente viviendo un bucle absoluto en lo que no ven crecimiento alguno. Es muy sencillo liberarlas, pero la persona tiene que, por algún golpe, llegar a algún lugar, ¿no?, en donde ese deseo fuerte lo conecte con alguien, ese basta lo conecte con alguien que justamente lo pueda conectar y poner en la calle en la que personas lo pueden ayudar a salir de ese samsara trucho y volver a la rueda real, que de esa se sale naturalmente. Porque el cometido es salir, no es estar en esa rueda. Entonces, bueno, ahí sucede toda esa parte. Es la menos positiva, es la parte en la que llevaría un programa entero, porque realmente es analizar una cantidad de cosas que tienen que ver ya con una dimensión que no es la física, y es una dimensión en la que se necesita un tiempo para explicar un montón de cosas que allí suceden, verdaderamente suceden, y que, bueno, la mayoría de las personas tienen real injerencia en eso, porque están constantemente, ¿no?, viviendo allí. Así que, señores, muchísimas gracias. Nos vemos el martes. Espero que disfruten. Nos vemos el domingo primero. Ya me estaba salteando el domingo. Nos vemos el domingo con otro gran temón. Vamos a hablar, le vamos a tratar hoy, pero como tiene más de porque bien era viernes, podía darse en viernes místico, pues hablar de una logia, ¿no?, como es la masonería, pero tiene más cosas de domingo, y así que la vamos a tratar el domingo con pelos y señales. Señores, gracias, se los quiere muchísimo, y bueno, dejen su comentación, que es pero fundamental, importantísimo para nuestro canal y nuestra labor, y nos vemos. Chao, adiós. Aquí finaliza Emisora La Claraboya. Gracias por tu compañía. Tu like y comentario nos ayudan mucho. Hasta la próxima. Emisora La Claraboya. Hacemos radio. Dicen que